pues ayer. Listo, pues bienvenidos muchachos a una nueva clase de la materia de matemáticas. Vamos a seguir trabajando con los conceptos que estuvieron ustedes investigando el día de ayer. Si ustedes tienen por ahí a la mano o pueden abrir su documento con las preguntas y respuestas que estuvimos trabajando ayer, mucho mejor para que nos puedan compartir un poquito acerca de lo que ustedes encontraron. Estuve leyendo por ahí sus respuestas y había respuestas muy buenas que ustedes encontraron en cuanto a definiciones. Entonces vamos a dar como que un pequeño repaso con esa información que ustedes tienen ahí a la mano, ¿ok? La primera pregunta que estuvimos investigando ayer era la definición de matemáticas. ¿Alguien de ustedes me puede compartir cuál fue la definición que encontró, por favor? Definición de matemáticas. ¿Qué encontraron? A ver, equipo 1, equipo 2, equipo 3. ¿Quién me puede decir o recordar, quién puede recordar lo que leyeron ayer sobre la definición de matemáticas? Por ahí, Alberto, Jesús Yo, Alberto. profe. Sí, adelante, Arlet. No sé qué equipo seamos, pero pues, bueno, El 3. ok. Bueno, las matemáticas son una ciencia formal que estudia la relación entre antes o elementos abstractos, como son los números, los signos y las figuras. La matemática tiene como objetivo buscar patrones comunes que puedan luego derivar en una teoría y eventualmente en una ley. Ok, muy bien, excelente. Por ahí también Alberto nos estaba compartiendo la definición ahí en el chat y es la misma que encontraron. Las matemáticas son una ciencia formal. Y fíjense bien, dice que aquí estudia la relación entre entes o elementos abstractos. ¿Cuáles son esos elementos abstractos? Pues son los números, los signos y las figuras. Esa es la definición de matemáticas. Esa es una muy buena definición porque engloba pues todas las ramas de las matemáticas con las que ustedes van a estar trabajando pues aquí en preparatoria, ¿ok? Por ahí yo les agregué una pregunta, creo que sí fue ustedes, la pregunta 7, ¿verdad? La que decía que cuáles eran las ramas de las matemáticas. ¿Alguien que me diga cuáles son las ramas que encontró, por favor? No sé si era la pregunta 7 para ustedes. Creo que sí, porque fueron los primeros con los que trabajé ayer esta actividad. Pero bueno, una de las preguntas era, ¿cuáles son las ramas de las matemáticas, las ramas de estudio? ¿Qué encontraron por ahí? Ok, Jesús ahí nos está compartiendo en el chat. Él puso fundamentos general, aritmética, álgebra, análisis, geometría y topología, matemática discreta, matemáticas aplicadas. Matemáticas discretas es una materia en donde solamente utilizamos ceros y unos. Esa materia está muy padre y yo la llevé en la facultad. Es como que más orientada a lo que es sistemas. ¿Ok? Muy bien, esos son algunos ejemplos de ramas de las matemáticas, pero generalmente las matemáticas se clasifican en aritmética, álgebra, geometría, cálculo, estadística y probabilidad. Esas son las ramas principales de las matemáticas, ¿ok? Ahora, ¿a qué voy con esto? Según la definición de las matemáticas, pues esta es una ciencia formal y es una ciencia exacta que estudia elementos como los números y las figuras, ¿ok? Eso engloba todas las matemáticas. Si nos vamos en el orden de la clasificación, comenzamos con la aritmética.
que en el caso de ustedes, aritmética fue la materia que llevaron en primer tetramestre. Después sigue el álgebra, que es lo que van a ustedes a estudiar en este segundo tetramestre. Después sigue la siguiente rama, que es la geometría, y la geometría se divide en geometría plana y geometría analítica, que en tercero, en mate 3, ustedes van a ver lo que es la geometría plana, en mate 4 ustedes van a ver geometría analítica, y luego otra de las ramas de las matemáticas es la estadística, que en quinto tetramestre ustedes van a llevar estadística, y van a llevar una materia que se llama precálculo, que es como la introducción o es la antesala para poder estudiar cálculo más adelante, que es la que seguiría en sexto tetramestre. Ustedes van a ver cálculo diferencial y por ahí van a ver un poquito acerca de lo que es cálculo integral, pero lo van a ver como antiderivadas, ¿ok? Dentro de la estadística, pues también está la probabilidad, que de hecho un estudio estadístico nos ayuda como para predecir ciertos comportamientos o ciertos resultados dependiendo pues lo que se esté analizando, ¿ok? Por eso es importante saber qué son las matemáticas, qué es lo que estudia, cuáles son sus ramas de estudio, ¿ok? Como las matemáticas se encargan de estudiar entes o elementos abstractos y uno de ellos son los números, por eso la segunda pregunta era, define qué es un número. ¿Qué encontraron ustedes acerca de los números o de la definición de un número? ¿Qué es un número? Ok, ahí Jesús Alberto nos comparte. Un número es todo signo o símbolo utilizado para designar cantidades, valores o entidades que se comportan como cantidades. Ok, bueno, ahí como que repite cantidades, pero sí, está muy bien. Dice, es la expresión de la relación existente entre la cantidad y la unidad. Matemáticamente el término representa cantidades métricas. Bueno, ya empieza como a especificar un poquito más. Ok, ¿alguien encontró alguna definición diferente a la que Jesús nos está compartiendo en el chat? Perdón. ¿Qué es un número? ¿Cuál es la definición de número? ¿Alguien más? Que prenda su micrófono de preferencia, que lo lea, que lo comparta. Creo que no les había comentado, ¿verdad? Pero a otros grupos sí les comenté que pues vamos a tratar de evitar esos silencios largos donde estamos esperando a ver si alguien quiere prender su micrófono. ¿Qué es un número? Por ahí yo vi varias definiciones. O les pregunto yo así, al dedazo. Yo, profe. Arlet, Yo, adelante, usted participe. Sí, sí, sí. mande. Ah, ok, Usted bueno. participe. Es un concepto matemático que expresa cantidad. También consideramos que un número es el signo o conjunto de signos con que se representan este concepto. Ok, muy bien. Excelente, es muy parecida esa definición a la que estábamos leyendo ahorita que compartió Jesús. Ok, pues un número es un signo o es un símbolo, acuérdense bien. Es un símbolo, es un signo, es una representación gráfica de una cantidad cualquiera, ¿ok? Ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, otra de las preguntas que les puse ayer era, ¿qué era un sistema numérico? ¿Alguien me puede decir que prenda su micrófono y que nos lea la definición que encontró? Para que escuchemos, que participen. Porque yo hablo mucho y luego no me canso, yo no me canso de hablar. Y yo quiero que ustedes hablen también. ¿Qué es un sistema numérico? Yo, profe, A ver, bueno, la que adelante. encontré. Ujú. Eh, es conjunto ordenado de símbolos o dígitos y a las reglas con el que se combinan para representar cantidades numéricas.
Ok, muy bien. Fíjense bien que son reglas. Ahora estamos hablando de conjuntos de símbolos que tienen ciertas reglas que nos van a ayudar a crear nuevos números, ¿ok? Más adelantito vamos a ver que nosotros tenemos un sistema numérico, existen varios sistemas numéricos, pero nosotros utilizamos uno en particular y con ese sistema nosotros podemos crear números nuevos que sean válidos, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, pueden inventar un número con los dígitos que ustedes ya conocen y siempre va a ser un número válido. Por ejemplo, yo puedo pensar en un número grande, a lo mejor en 1.527.649. Y es un número que existe, es un número válido, es un número que nos puede ayudar a representar algo. ¿Ok? Entonces, con los símbolos o con los, pues sí, los símbolos que ya conocemos, que son nuestros números de nuestro propio sistema, podemos crear nuevas cantidades, ¿ok? O nuevos símbolos, nuevos números, vaya, que representen algo. Ahora sí, nosotros tenemos que conocer muy bien estos conceptos que son claves, que son fundamentales en las matemáticas, para poder después comprender cómo es que se clasifican estos números, cómo es que estos números tienen propiedades importantes que vamos a utilizar o que vamos a poder relacionar con temas nuevos que vamos a ver más adelante. O incluso al conocer propiedades, al conocer clasificaciones, nosotros vamos a poder entender el por qué en algunos ejercicios se trabaja de una o de otra forma, ¿ok? Entonces es muy importante eso y por ahí alguien decía en la definición de matemáticas este, que es posible crear leyes, es posible crear teoremas que nos puedan ayudar a entender el comportamiento pues, de los números en las matemáticas, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con la siguiente presentación, que es la clasificación y las propiedades de los números reales. La parte de la clasificación, esa ya la habíamos visto nosotros en Matemáticas 1, en el tercer parcial. Lo vamos a retomar, perdón, lo vamos a retomar para recordar, porque muchas veces nos vamos de vacaciones y ya no queremos saber nada de la escuela y cuando regresamos al siguiente tetra, pues ya ni nos acordamos qué vimos, ¿verdad? El tetra pasado. Entonces vamos a recordar un poquito acerca de la clasificación el día de hoy y en las siguientes sesiones pues vamos a estar trabajando con lo de las propiedades, ¿ok? Hoy vamos a ver clasificación y vamos a recordar también las operaciones básicas, ¿ok? Como todo en la vida, nosotros podemos clasificar, podemos hacer grupos de cosas similares, ¿ok? Entonces en las matemáticas también aplica lo mismo, podemos clasificar a los números por ciertas características. Entonces vamos a empezar con el primer conjunto de números, que son los números naturales. A los números naturales les vamos a poner la letra N para identificarlos, y estos son aquellos números que fueron los primeros creados por el hombre respondiendo a la necesidad de contar. ¿Se acordaron ustedes el tetra pasado que yo les platicaba? Que el ser humano pues llegó un momento en su vida, en su desarrollo, que se dio cuenta que necesitaba contar sus pertenencias, necesitaba saber cuántas vacas, cuántas ovejas tenía, incluso cuántos hijos, porque por ahí en civilizaciones así muy antiguas, a veces era como que muy normal tener muchísimos hijos, tener hijos regados por todos lados. Bueno, todavía hay gente así, ¿verdad? En la actualidad. Entonces necesitaba saber cuánto tenía de cada uno, cuántas vacas, cuántas ovejas, cuántos empleados domésticos, por no decir criados, porque antes pues eran esclavos, ¿verdad? Se necesitaba saber. Entonces yo les platicaba una historia en donde el ser humano primitivo, utilizaba piedritas, utilizaba ramitas para como que conectarlo, ¿verdad? Como representar cada oveja o cada cosa que, no sé, que quería contar. Entonces, imagínense que un día una persona se despertaba y se daba cuenta que tenía menos ovejas, tenía más piedras que ovejas. Entonces, pues a lo mejor en la noche llegó un lobo, un coyote y se comió a una de sus ovejas. Entonces, por eso era necesario para el ser humano saber cuántas cosas tenía de cada cosa que, pues no sé, que tenían su posesión, ¿verdad? Cuántas piezas de oro, cuántas piezas de plata, etc.
Entonces, de ahí sale la necesidad del ser humano de contar sus pertenencias, ¿ok? Los números que utilizamos pues son el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera, siempre y cuando pues sea una cantidad finita o una cantidad que tenga fin, ¿ok? No podemos decir, yo tengo una infinita cantidad de camisas o una infinita cantidad de pantalones. No podemos decir eso, ¿verdad? Porque no es verdad. Todo tiene un límite. Hablando pues de cosas físicas que podemos nosotros tener en casa, ¿ok? Probablemente sí se pudiera decir que hay una infinita cantidad de estrellas en el universo, porque pues no tiene fin, o sea, al parecer pudiéramos contar y contar y contar, y probablemente no terminaríamos, entonces ahí sí pudiéramos ya como utilizar el concepto de infinito, ¿ok? Pero los números naturales son aquellos que solamente nos ayudan a contar cosas que nosotros tenemos ahí a la mano. Son números pequeños, vaya. Ese es el primer conjunto de números. El segundo conjunto de números ya son los números enteros. A los números enteros les vamos a poner una letra Z para identificarlos. Y bueno, pues este conjunto va a ser formado por los enteros positivos, también llamados números naturales. Aquí ya vamos a agregar el 0 y vamos a agregar lo que son los números negativos. Aquí ya podemos utilizar el concepto de infinito. Ya podemos decir que vamos desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? Si los números positivos nos ayudan a contar cosas, nos ayudan a saber cuántas cosas tenemos, no sé, imagínense zapatos, no sé, libretas, o sea, cosas que tenemos así en físico. ¿Ustedes dónde han visto, o recordando un poquito lo que platicamos el tetra pasado, dónde ustedes han visto que se utilizan los números negativos? El 0 pues es el que nos puede decir que no hay nada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes ven en un Cardex un 0, pues quiere decir que no ganó ningún punto. Pero luego los negativos, ¿para qué nos pueden servir? ¿O dónde los hemos visto que se utilizan en la vida cotidiana? El clima. En el clima, dice Manuel que en descuentos, en la temperatura, dice Ana, muy bien, que es lo del clima que dice Daniela. ¿Dónde más? ¿Dónde más han visto ustedes? Bueno, en el clima, recuerden que a veces hemos llegado a temperaturas que están por debajo del 0. Cuando decimos estamos a 1 grado bajo 0, 2 grados bajo 0, bueno, realmente estamos a menos 1 grado Celsius, menos 2 grados Celsius. Esa es la temperatura en forma negativa. En descuentos, cuando nos dicen tienes un 20% de descuento, ese es un saldo negativo en su ticket de compra, ahí va a aparecer el menos, ¿verdad? Por ejemplo, el 20% de 100 pesos, pues serían 20 pesos. Ustedes podrán ver en su ticket de que este artículo costó 100 pesos menos 20 pesos, que era el 20% de descuento. Ustedes así lo pueden ver en los tickets. Podemos ver los números negativos en ¿dónde más? En los estados de cuenta de alguna tarjeta que ustedes tengan. Podemos ver números negativos en las empresas, cuando tienen que hacer algunos pagos o algunos descuentos, etcétera, etcétera. En el cobro de alguna deuda, muy bien, Ana. Ahí podemos ver saldos negativos o números negativos. Muy bien. Ese sería el segundo subconjunto. El tercer subconjunto de números son los números racionales. A estos números les vamos a poner la letra Q. Estos números racionales nosotros los conocemos como fracciones porque son todos aquellos números que se expresan de la forma A entre B. El número de arriba es el numerador, el de abajo es el denominador. Donde esa letra A y esa letra B pueden ser números enteros, o sea, pueden ser positivos, pueden ser negativos, incluso pueden ser el 0. La única excepción es que la letra de abajo, el número de abajo, no debe ser 0.
¿Por qué? Porque no vamos a poder dividir algo entre cero. Si ustedes intentan dividir entre cero en su calculadora, les va a marcar un error matemático. En algunas calculadoras les puede marcar como infinito, algo así, pero pues no, realmente no se puede dividir entre cero. ¿Ok? Ahora, aquí hay algunos ejemplos de fracciones o de números racionales. 1/2, 1/4, 3/8, 7/16, etcétera, ¿verdad? Podemos inventar muchas fracciones como queramos. Aquí yo les hacía una observación el tetrapasado, que las fracciones o los números racionales se pueden convertir en otro tipo de número. Por ejemplo, si hablamos de la fracción 1/2, bueno, creo que ya está aquí. Ahí está. 1/2 se convierte en 0.5. 1/4 se convierte en 0.25. A esos números que tienen decimales o que hay números después de un punto decimal, se le conoce como decimales finitos porque tienen un fin. O sea, tenemos una cantidad límite de decimales. Entonces a eso se les conoce como decimales finitos. Pero hay fracciones, por ejemplo, el 1/3, que si lo convertimos en decimal, se convertiría en 0.333333 y van a aparecer una infinita cantidad de 3 después del punto. Entonces, para no escribir tantos números 3, vamos a ponerle solamente 1 y una rayita en la parte de arriba, que quiere decir que ese es un decimal infinito porque no tiene fin, periódico porque constantemente se va a repetir ese número 3. ¿Ok? Otro ejemplo es un séptimo. Si nosotros dividimos en la calculadora 1 entre 7, nos van a salir decimales como estos: 0.142857 y luego se vuelve a repetir 142857 y otra vez 142857. Entre más espacios tenga nuestra calculadora, pues más decimales vamos a poder observar. Como las calculadoras tienen límites, lo que las calculadoras hacen es redondear. Entonces, si ustedes pueden checar ahorita en su calculadora, probablemente les salga 0.142857 y luego probablemente salga otra vez 1429 o 143 o 1429, no sé, algo así, ¿verdad? Entonces siempre les va a redondear. Sin embargo, este es un número decimal infinito periódico donde esos 6 decimales, el 142857, se va a estar repitiendo infinita cantidad de veces. Y por último, tenemos fracciones o números racionales que se pueden convertir en otros enteros. Por ejemplo, 8/4, si yo divido eso me da igual a 2 enteros. 15/3, si lo divido eso es igual a 5. O también recuerden que los números pueden ser negativos. Por ejemplo, -20/5, eso se convierte en -4. ¿Ok? Entonces, un número racional se puede convertir en un decimal finito, se puede convertir en un decimal infinito periódico o se puede convertir en otro entero. ¿Ok? ¿Alguna duda con estos ejemplos de los números racionales? Melanie dice que vamos bien, Emanuel dice que vamos bien, Arlette también. Ok. Regina, Valeria dicen que vamos bien. Excelente. Déjame ver qué hora es, porque... que todavía nos quedan unos minutos más. Muy bien, pues entonces esos son los números racionales. Después siguen los números irracionales. A este conjunto le vamos a poner la letra Q, aquí con un asterisco. Y estos son números no racionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no son fracciones, ¿ok? Por lo tanto, los números irracionales los vamos a encontrar con otro tipo de operación. La diferencia o la característica de los irracionales es que estos contienen decimales infinitos, pero no periódicos. O sea, no habrá un patrón que se repita. No hay una serie de números iguales que vayan repitiéndose infinita cantidad de veces. Aquí los decimales siempre van a salir uno distinto al otro, ¿ok?
y pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por ejemplo, una manera de conseguir o de encontrar un número irracional es calculando la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es, por ejemplo, aquí 1.4142 y van a seguir saliendo más decimales diferentes unos de otros. Raíz cuadrada de 3 nos da 1.7320 y siguen saliendo más decimales. También habrá números irracionales que ya están predeterminados, por ejemplo, el valor de pi. Nosotros sabemos que es 3.1416, pero realmente nosotros lo que hacemos por comodidad es redondear ese valor decimal, aunque pues no está mal, ¿verdad? Redondear. Sin embargo, el valor de pi pues tiene muchos decimales después del punto. Una cantidad infinita, no sabemos hasta dónde llegue, no sabemos cuál es el fin, al parecer no hay. Solamente habrá fin dependiendo pues de la capacidad de nuestra calculadora o de la capacidad de la computadora, porque incluso hay computadoras que necesitarían más memoria, cada vez más memoria para poder llegar más allá en los últimos decimales. Entonces, esos son ejemplos de números irracionales. Por último, al unir todos estos conjuntos, los naturales, los enteros, los racionales y irracionales, estaríamos formando al conjunto de números reales, ¿ok? Que son los números con los que vamos a estar trabajando pues desde aquí en adelante, ¿ok? En cualquier materia de matemáticas, con estos con los que vamos a trabajar. Por ahí hay una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar a los números imaginarios, pero pues eso ya no nos va a tocar a nosotros trabajarlo, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí estamos viendo la clasificación de los números reales. La próxima semana vamos a estar trabajando con las propiedades de los números reales, que eso es algo nuevo. Eso no lo vimos en Matemáticas 1. Entonces ahí cuando veamos las propiedades de los números reales, pues es importante que pongamos bastante atención, que podamos comprender muy bien a qué se refiere cada una de las propiedades, cómo son los ejemplos. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos y una de las actividades de la tarea 1.1 para la próxima semana va a ser pues clasificar. Les vamos a poner una lista de diferentes ejercicios o ejemplos y ustedes van a tener que decir qué propiedad se está aplicando en cada ejercicio. ¿Ok? Entonces, por eso les voy a pedir que pongamos muchísima atención ya cuando veamos esto de las propiedades, para que quede todo así muy bien, muy claro y que puedan ustedes pues identificar cualquier ejemplo o expresión algebraica, expresión ahí aritmética que podamos tener que resolver. Bueno, más que resolver es, como les digo, clasificar. O sea, tenemos que decir, aquí en este ejercicio se aplicó esta propiedad, en este otro ejercicio se aplicó esta otra. O sea, tenemos que poner así como que mucha atención. Para poder entrar en la próxima semana a las propiedades, primero tenemos que recordar cuáles son las partes fundamentales de las operaciones básicas de las matemáticas. Recordando que, y esta era una pregunta de las de ayer, ¿cuáles son las operaciones básicas de las matemáticas? Bueno, pues están la suma, la resta, la multiplicación y la división. A la suma también le podemos llamar adición. Ojo aquí, es con una letra C, no con dos, porque a veces me ponen adicción. No estamos hablando de adicciones, estamos hablando de sumas. Es adición, ¿ok? Los numeritos que nosotros utilizamos para realizar esta operación se conocen como sumandos, ¿ok? El 12 y el 24 en este ejemplo son sumandos. Y al resultado de la operación se le conoce como el total, ¿ok? Sumandos y total. En la resta, bueno, a la resta también se le puede conocer como sustracción. Aquí en la resta o sustracción, cada una de estas partes de la operación tiene su nombre. Si se fijan, el 55 sería la cantidad a la que nosotros le vamos a restar. Bueno, a ese numerito se le conoce como minuendo, ¿ok? Al 55, como yo le voy a quitar o le voy a restar o voy a sustraer algo de ahí, se le conoce como minuendo. La cantidad que vamos a restar o lo que le vamos a quitar al minuendo se le conoce como sustraendo. Sustraendo viene de sustraer. Imagínense que ustedes tienen una bolsa de dulces
y en esa bolsa hay 55 dulces y ustedes van a sustraer 20 sin ver. A eso ya, o sea, para que relacione la palabra, ¿verdad? Sustrayendo es lo que vamos a sustraer, lo que vamos a sacar de la bolsa, ¿ok? Y al resultado de esta operación de 55 menos 20, a ese resultado que es el 35, se le conoce como la diferencia. Yo siempre les comento que por eso a veces cuando hacíamos ejercicios de problemas razonados y que nos decían calcula el total o calcula la diferencia, esas palabritas eran claves para saber lo que nosotros teníamos que hacer, si teníamos que sumar o si teníamos que restar, ¿verdad? Esas son palabras que debemos de tener en cuenta para que sea un poco más fácil comprender, ya sea una regla, un teorema, una ley, una propiedad. Son palabras muy importantes. Luego tenemos la operación de la multiplicación. Tenemos aquí el ejemplo de 10 por 4, que es igual a 40. Bueno, este 10 y este 4 que aparecen aquí se conocen como factores. ¿Ok? Son nuestros factores. Y al resultado de hacer esa multiplicación se le conoce como producto. ¿Ok? Por ahí más adelante vamos a ver algunas propiedades de los números reales y hay una propiedad que dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces cuando ustedes dicen, a ver, el orden de los factores no altera el producto. Ah, factores, está hablando de una multiplicación. Producto es el resultado de una multiplicación. Entonces, ¿qué entendemos? Ah, que no importa en qué orden yo multiplique en mis numeritos, el resultado al final siempre va a ser el mismo. Yo puedo multiplicar 10 por 4, me da 40, pero también puedo multiplicar 4 por 10 y me sigue dando 40. ¿Ok? Entonces, si se fijan, podemos comprender mejor la propiedad al reconocer esas palabras clave que está mencionando la propiedad. En esa misma propiedad aplica también para la suma, porque dice que el orden de los sumandos no altera el total. Entonces ya decimos, ah, ok, está hablando de sumandos, está hablando de total, entonces me está hablando de una adición, de una suma normal. Me dice que no importa en qué orden ustedes sumen sus números, al final el resultado siempre va a ser el mismo. 5 más 4 me da 9 y 4 más 5 también me da 9. ¿Sí? No importa el orden. Entonces por eso es importante que ustedes vayan identificando estas palabritas clave. Para la división, queremos dividir aquí 36 entre 5. Bueno, pues el 36 se conoce como el dividendo. Es el número al que vamos a dividir en partes iguales. El 5 que está aquí afuera sería el divisor, que son las partes iguales que queremos. Queremos 5 partes iguales. Queremos dividir el 36 en 5 partes iguales. El resultado de la división se conoce como cociente. Y cuando no queremos decimales, lo que nos queda aquí abajito sería el residuo, es lo que nos sobra. Son las sobras, ¿verdad? Y ahí eso es lo que nos quedaría como pendiente. Ya si nosotros queremos seguir dividiendo este residuo, pues entonces tendríamos que agregar aquí un punto decimal, agregar un 0 y seguir dividiendo. Aquí, por ejemplo, el resultado final sería 7.2. ¿Ok? Pero en este caso no queríamos decimales, solamente enteros. ¿Ok? Cuando un ejercicio, bueno, cuando un teorema, un axioma, un corolario de matemáticas hable sobre cocientes, pues está hablando sobre la respuesta de una división. Entonces ustedes se tienen que acordar, ah, estamos hablando de una división, ¿ok? Entonces, estos conceptos, estas palabras clave, nos las tenemos que aprender, tenemos que familiarizarnos con ellas. Y la próxima semana que les digo, cuando ya empezamos a ver las propiedades de los números reales, yo les voy a leer la propiedad, les voy a dar un ejemplo, bueno, varios ejemplos, les voy a decir cómo aplica, pero ustedes me tienen que decir de qué operación está hablando, a qué operación hace referencia, porque ustedes ya deben de conocer estas palabras clave. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, quejas o traumas que tengan hasta el momento? Espero que no tengan ningún trauma. Porque esto ya lo vimos el tetra pasado, nada más que sí es importante reforzarlo. ¿Dudas, muchachos? Melanie dice que vamos bien. Emanuel dice que vamos bien. Valeria, Arlet, vamos bien.
Regina dice que vamos bien. Ok. Regina, es que hay dos Reginas. Regina Guadalupe y Regina Mitsari. Bueno. Estas primeras sesiones van a ser de mucha teoría. Yo voy a hablar mucho. Espero que ustedes me ayuden también a hablar. Ahorita no tengo las listas oficiales todavía. Recuerden que cuando ya tengamos las listas oficiales vamos a pasar asistencia como si estuviéramos en el salón. Va a ser importante que prendan sus camaritas para ver que sí estamos ahí. Ahorita como pues yo soy el que estaba exponiendo, pues nos concentramos más en la presentación, ¿verdad? Igual yo no los veo a ustedes. Cuando yo presento acá las diapositivas, yo no los veo a ustedes y no me veo ni a mí. Entonces por eso apago ahí para yo concentrarme también en la presentación. Pero sí vamos a tratar de hacer un poquito más dinámica la clase cuando empecemos a hacer ya los ejercicios, ¿ok? Muy bien, muchachos. Pues bueno, por mi parte sería todo. Ahorita voy a